Un tercer templo judío. Hoy día se anuncia la futura construcción de un nuevo templo judío en Jerusalén, el tercer templo, según el Instituto del Templo de Israel. Pero la adoración en ese templo culminó con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Por eso cuando Jesús encomendó su espíritu al Padre, la cortina del templo, que permitía el acceso al lugar santísimo, se rasgó en dos, aceptando la sangre de Cristo, la cual fue derramada por los pecados de la humanidad, y no de los judíos solamente. Mateo capítulo 27 versos 50 y 51. Por eso, aunque las ceremonias en el templo continuaron, ya no eran necesarias, y Dios permitió la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por parte del ejército romano, pues, según el mismo Jesús dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4 versos 21 y 23. Dicha destrucción fue profetizada por Jesús unos 40 años antes. Mateo capítulo 24 verso 2. Pero como los judíos no le creyeron, ni aceptaron a Jesús como Mesías ni como Redentor, primeramente, aún lo están esperando, al Mesías, conforme a las enseñanzas y doctrinas del Talmud, originado por un rabí judío para el año 189 después de Cristo. El templo será construido y los judíos actuales querrán volver a restituir los sacrificios de antaño, los cuales eran figura del verdadero y real sacrificio que Dios mismo iba a realizar en Cristo para perdón de los pecados, no solo en favor del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. 2 Corintios capítulo 5 verso 19. Pero construir un nuevo templo para volver a los antiguos rudimentos religiosos no es la voluntad de Dios, que presentó a Jesucristo su Hijo, como el único sacrificio acepto para remisión de nuestros pecados bajo el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9 versos 11 al 15 y 22 y Hebreos capítulo 10 versos 4 y 18. Y aunque muchos afirman que en la Biblia hay pasajes que indican o dan a entender proféticamente que ese templo se construirá, hay que notar que será por concesión divina y con el solo propósito de demostrar que Jesucristo es el Mesías esperado y que los judíos habían rechazado. En ese templo judío es donde va a ocurrir la aparición de la abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel, como ocurrió en los días de los Macabeos en el segundo siglo antes de Cristo y según Cristo mismo lo profetizó, Mateo capítulo 24 verso 15. Pero en esta ocasión será algo más devastador. Mateo capítulo 24 verso 21. Según la Biblia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, profanará ese templo y Dios lo va a permitir. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4. Eso sucederá 3 años y medio después de construido el templo y de establecido el pacto de paz entre los judíos y el anticristo. Isaías capítulo 28 versos 15 y 18 y Daniel capítulo 9 verso 27 y capítulo 11 versos 22 al 32. Entonces todos los seres humanos a nivel mundial experimentarán a un Satanás encarnado en el mundo, viviendo en medio de ellos, reclamando adoración y sumisión absoluta, lanzándolos a la perdición eterna de sus almas, y Dios lo va a permitir por causa de la humanidad rechazar la verdad de la palabra de Dios y la salvación en Jesucristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 al 12. Es precisamente un periodo de sometimiento a las fuerzas espirituales del mal para toda la humanidad que apenas tomará los últimos 3 años y medio de nuestro tiempo, y entonces Jesucristo retorna para el juicio de las naciones y reinar sobre el mundo entero. Mateo capítulo 25 versos 31 y 32. Esto es solo un corto resumen respecto al tercer templo y los eventos que están próximos a suceder, tras esa construcción en Jerusalén, y que serán eventos que marcarán el comienzo del tiempo final, que nos estarán anunciando el retorno de Jesucristo a la tierra, pero esta vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19 versos 15 y 16.